¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Vamos a iniciar esta parte del Diplomado Continental que se refiere a la asignatura de nuevos lenguajes. Nos encontramos en una parte de la Ciudad de México, frente a una zona de hospitales, casi en el centro de la Ciudad de México. Diríamos, estamos en el centro de la Ciudad de México y sin embargo, pues en este espacio tiene muchos árboles, se escuchan los cantos de los pájaros y además es un día festivo en donde nos rodea lo que llamamos un tianguis, un mercado que se desplaza continuamente y sus puestos son provisionales, hechos de lona y de armazones fáciles de llevar de un lado a otro. También abunda, como pueden darse cuenta, los insectos y los jóvenes aprovechan para andar en patineta, para andar en bici, algunos están dormidos en las bancas. El día de hoy el tema que nos corresponde es el de la tercera vía expuesta por Bide en su libro y se refiere propiamente a la ciencia como camino hacia la trascendencia. Bide va argumentando muchas cosas en su texto, todas muy valiosas desde luego, pero como ya reconocemos el texto de Bide, va a hablar de un aspecto ideal, de un aspecto reflexivo que parecería poco encarnado, que sin embargo lo vivimos a diario. Yo les he comentado en otras ocasiones algunas anécdotas y quisiera hoy retomarlas. En otro momento de mi experiencia profesional estuve dentro de una parroquia. En ese momento la parroquia tenía necesidad de profesionales, pero cuando se entablaba comunicación con los profesionales, ellos, debido a los prejuicios hacia la religión, preferían no colaborar. O por lo menos eso se creía de primera mano. Y sin embargo, me di a la tarea de buscar a otros profesionales en diversas ciencias sociales. Desde luego estábamos rodeados de otras organizaciones, otras instituciones de salud, de beneficencia, de seguridad pública, privada, que buscaban de alguna u otra manera que la parroquia en cuanto a institución les brindara elementos. Cuando llegaban, normalmente no se manejaba el mismo lenguaje. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el lenguaje de ciencias sociales es uno muy distinto al de el lenguaje común, al lenguaje de iglesia. Y quiero comentarles precisamente esta experiencia. Diríamos, la iglesia en la que trabajaba carecía de comunidad, no asistían a los ritos, no se sentían identificados, no aportaban económicamente, había grupos, pero estos grupos estaban en choque, no había un plan pastoral que los unificara. Esto, el lenguaje cotidiano dentro de la iglesia es muy claro, y si alguien nos pide ayuda en lo que hacemos, pues lo traducimos o lo decimos que queremos evangelizar, queremos crear el reino, queremos vivir el amor. Pero desde las ciencias sociales ese lenguaje es extraño, de hecho es muy extraño. En cambio, si eso mismo lo traducimos y decimos que buscamos la cohesión social, la recuperación del tejido social y la construcción de las identidades sociales, eso queda mucho más claro. Y si además decimos que requerimos de herramientas tanatológicas, de herramientas de análisis estadístico, de análisis poblacional, de manejo de grupos, es entonces que empezamos a hablar un lenguaje común con las ciencias sociales. Cuando empezamos a realizar esto y a pedirles planes escritos sobre sus objetivos, sobre sus intereses, y me refiero a aquellas instituciones que querían colaborar y que propiamente eran de investigadores sociales, empezamos a entendernos y juntos empezamos a colaborar precisamente para dar talleres a diversos niveles sobre los temas que ya les he dicho, por ejemplo, tanatología,
por ejemplo, habilidades sociales, por ejemplo, comunicación, por ejemplo, manejo de grupos. Es decir, mucho de lo que buscamos como iglesia no lo traducimos al lenguaje del mundo. Y entonces suponemos que si no nos entienden es porque no les interesa. Y sin embargo, en mi experiencia, todos aquellos que se dedican a las ciencias sociales, en el fondo quieren una sociedad distinta y se comprometen para realizar la sociedad distinta que desean. Quizá no son los mismos parámetros que nosotros entendemos, pero la verdad son muy cercanos. Esta búsqueda de la igualdad, de la fraternidad, ellos pueden traducirlo como democracia, como tolerancia, como inclusión. Esta situación del amor como comunidad lo traducirían quizá como la formación de unas redes sociales amplias que formen parte de un tejido social más complejo y que a su vez permita una cohesión social. No quiero cansarlos con todos estos términos, pero sí recuperar esta parte de la ciencia, no solo la parte de la que habla Bide, que es de la ciencia dura, que se puede aplicar mucho de esto, no está peleado y que sí pertenece a dimensiones distintas de búsqueda y de respuesta. La idea es que entablemos diálogo, que tratemos de cambiar nuestras palabras emanadas de la filosofía, de la teología, por otro lenguaje que nos permita entender esa búsqueda de quienes se dedican a las ciencias duras, a las ciencias sociales. Ciertamente, si creemos que tenemos la verdad absoluta, no entraremos en diálogo con ellos. Y no porque no tengamos la verdad absoluta, sino porque no tenemos la capacidad de desplegar esa verdad absoluta, de modo que permee cada uno de los ambientes en que nos encontramos. Esta es una exigencia muy grande porque seguramente los niños, los jóvenes con los que entramos en contacto, buscan explicaciones de ese tipo. Y recuerden, una y otra vez, vuelvo a esto. La modernidad ha hecho a un lado porque considera que ha fracasado toda aquella especulación que no esté basada en la experiencia empírica, en aquello que se puede pesar, en aquello que se puede sentir. Porque eso da seguridad. Porque eso, al tener pruebas tangibles, permite dialogar sobre cosas concretas. Sin embargo, esa parte del mero cientificismo no llena el corazón humano, no da sentido. Y es entonces que los científicos, cualquiera que sea su rama, también buscan encontrar sentido a lo que hacen. Y más de uno de ellos que enfrenta los resultados de su trabajo se cuestiona sobre la aplicación. Quienes se dedican, por ejemplo, a la genética, se cuestionan a final de cuentas el sentido de la vida humana. Quienes se dedican a análisis de materiales se preguntarán el sentido último de lo que hacen, puesto que ese tipo de análisis de materiales les arroja quizá a armamentismo, quizá a materiales no reciclables, a un mundo que se colapsa en su ecología. Es decir, el hombre de ciencia no está cerrado a la fe, solo que es más crítico, solo que no le basta razones que parecen tan abstractas que no tienen sustento. El científico no da un paso en el vacío, pero tampoco quiere o busca o pide argumentos últimos, entelequias o imaginerías. No se le busca convencer. Lo que propicia precisamente el encuentro, lo que propicia la comunicación, es la confianza en el otro, en que somos semejantes y podemos dialogar sobre lo importante, no solamente sobre aquello que se puede tocar, que se puede sentir.
Les invito pues que a través de las actividades que están en el aula puedan ir profundizando en este nuevo lenguaje de la ciencia que nos arroja a un espíritu muy crítico sobre lo que hacemos, las razones por las cuales hacemos y que de alguna manera evita caer en fanatismos, evita caer en errores que después nos lo cobra caro la historia.